Auspicia este programa Odeneo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Futuro Imperfecto. Varios temas en la agenda periodística del día. Un tema que por estas horas es motivo de debate. ¿Se acuerdan que cuando comenzó la cuarentena se planteó una discusión entre los sanitaristas y los economistas? ¿Qué priorizamos, la salud o la economía? Yo me quedo en casa fue la consigna. Pero esta se ha transformado en la cuarentena más larga del mundo. Y hay otro debate también, inclusive entre los médicos, porque convengamos, seamos honestos y sinceros, los periodistas podemos llegar a decir cualquier cosa, pero los que saben son los médicos. Entonces hay muchos médicos que se están preguntando por estas horas o que nos están haciendo reflexionar. El quédate en casa a esta altura del partido, con 60 días casi de cuarentena, ¿sirve? Porque no hay una vacuna. El virus no se va a ir solo, no se lo va a llevar este viento sur que tenemos hoy jueves. Y de repente lo que estamos haciendo es dilatar un desenlace. Pero no hay ninguna solución en el corto plazo. Entonces, ¿vamos a tener que vivir un par de años guardados? ¿La gente no va a poder salir a ningún lado? Porque también hay mucha gente que ya no va a los hospitales por otras patologías, por miedo a contagiarse. Patologías cerebrovasculares, patologías cardíacas y un sinnúmero de controles que no se están haciendo directamente. Los hospitales están trabajando al 30%. Hoy vamos a hablar con el doctor José Sala del Instituto Modelo de Cardiología sobre esta cuestión, que me parece que es muy interesante para todos nosotros que estamos en verdad llenos de dudas, lo conversamos con nuestros familiares, con nuestros amigos y decimos, ¿dónde estamos parados? Che, estamos bien que nos sigamos quedando en casa y con esto no estoy saboteando la cuarentena, lo estoy planteando simplemente como duda. De ese tema vamos a hablar. Por cierto que vamos a abordar el recorte a las jubilaciones en la provincia de Córdoba. El peronismo siempre utiliza un eufemismo, podrá ponerle esfuerzo solidario o como sea. Esto acá y en la China es un hachazo, ¿verdad? Vamos a hablar del tema con Orlando Ardú, legislador de Cambiemos. Vamos a hablar con Francisco Fortuna del oficialismo y hemos convocado al doctor Daniel Mede, especialista en temas previsionales, para que después repasemos punto por punto qué cosas cambian aquí. Y vamos a hablar también con José Simonella, porque los registros de actividad económica muestran los peores números desde hace muchísimos años con esto de la pandemia y el parate. Presentación de temas, ya venimos. Transformaste tu idea en un proyecto. Ahora queremos ayudarte a crecer. Banco Macro junto al IAE te invitan a participar de Naves Federal 2019. Más de 850 becas para emprendedores y pymes en 11 sedes. Inscríbete en macro.com.ar/naves. Cupos limitados. Macro. Cerca siempre. En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. Está en línea con nosotros en comunicación el doctor José Sala, codirector médico del Instituto Modelo de Cardiología. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, el gusto de tenerlo con nosotros. Buenas noches, mucho gusto. Bueno, qué tema este, ¿no? Motivo de debate. Tenemos que seguir en cuarentena, hay que replantearse las cosas. Usted esta mañana en Radio Mitre me dijo varias cosas que fueron de mucha repercusión para toda la opinión pública, porque su opinión no proviene de un opositor a ningún gobierno, viene de un médico, de un hombre de muchos años de trayectoria, ¿no? Sí, yo lo primero que quiero aclarar, acá no hay una confrontación con los otros colegas de las otras especialidades. Acá tiene que haber un sentido común, tiene que haber un criterio que tenemos que compartir
porque cada uno puede tener su problemática, pero no está en contra de la otra, sino que al contrario, hay que complementarla. Inclusive el mismo ministro de Salud en orden nacional y la viceministra o la doctora Bisotti también han dicho de la preocupación de que la gente no está asistiendo a las consultas, no está haciendo los controles, no está haciendo tampoco las consultas por emergencia, pero no es un problema solamente en la Argentina, es un problema mundial. Entonces, el tema fundamental es que yo le llamo miedo paralizante, o sea que con todo el tema este que viene desde hace ya 3 o 4 meses y la cantidad de muertes y la cantidad de contagiados, la gente lógicamente dice yo no quiero salir de casa, o no puedo, o no me conviene, o los hijos no quieren que salgan si son personas mayores, o al revés, hay hijos que quieren que el padre vaya a la consulta y el padre no quiere ir. También tenemos otro problema, o sea, acá en la Argentina hoy se han creado inclusive fronteras provinciales y fronteras dentro de la provincia. Nosotros tenemos pacientes que quieren venir de San Luis a operarse y dicen no, porque de vuelta tengo que estar haciendo cuarentena en la punta y yo no quiero hacer eso. Otro de Villa María no lo para la gendarmería y aunque tenga turno lo manda de vuelta. Otro de San Francisco, otro de Balnearia, otro de Carlos Paz. O sea, es un tema que no es simple, es complejo. No es tan simple tampoco decidir una cosa u otra, pero tenemos que ver, yo diría, el abanico completo, porque las muertes por la cirugía, digamos, por la enfermedad cardiovascular, que entra tanto la parte cardíaca como la parte de los accidentes cerebrovasculares, son 100.000 por año, casi 100.000 por año. Y si usted le suma la parte respiratoria y le suma la parte oncológica, son 230.000 por año. No es poco lo que estamos hablando fuera de antes, durante o después del COVID-19. O sea, no es un tema simple, no es un tema antiinfectólogo, no es un tema antigobierno. El gobierno a nivel nacional tomó una decisión muy precoz y correcta, pero ahora tenemos que ver cómo se va enfrentando la otra problemática que se ha presentado, porque si el paciente quiere ir a la consulta y no puede, no lo dejan salir del pueblo, o de la ciudad, o de la provincia, o tiene miedo, o ve todas las muertes por día, o el hijo no lo quiere dejar salir, o él es el que quiere salir y a lo mejor la familia no, o al revés, la familia quiere que vaya, porque ya se están viendo, nosotros estamos viendo infartos que hace 40 años que no veíamos, y eso es porque es como que la demora, pero no lo estamos viendo nosotros, se está viendo también en California, se está viendo en Nueva York, en el norte de Italia, o sea, los paros cardíacos en Nueva York y en Italia, fuera del hospital, son miles, o sea, no es algo que vino como para decir, está todo bien, no, es complejo, por eso creo que no es un tema de decir controversia, es un tema de ver cómo se enfrenta la problemática. Bueno, ahí estamos, ¿no? La cuarentena se ha hecho eterna y usted me decía, probablemente mucha gente muera finalmente por no ir al hospital, lo decía esta mañana, lo ratifica ahora, o muere en su casa por no salir. Tiene efectos muy nocivos también, una cuarentena permanente, que tampoco es una cura o una vacuna, ¿no? Y a esto lo tenemos que tener presente. Fíjese que usted, en el caso, nosotros tenemos una acreditación por el American College of Cardiology, el Colegio Americano de Cardiología, hace 3 años, sobre el dolor de pecho. El dolor de pecho en la casuística nuestra de los últimos 2 años son el 45%. Entonces, si la gente va a esperar tener dolor de pecho para hacer un diagnóstico de infarto, no, se va a morir de infarto por no tener dolor de pecho. Pero si no se controla, fíjese, hay pacientes que han tenido 5 stents colocados. El caso concreto de hoy, quiere salir de Villa María, lo para la gendarmería, lo manda de vuelta. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué es lo que va a hacer ese paciente? O sea, está bien las medidas para tratar de evitar el contagio del COVID, pero si eso no va a tener en cuenta las otras patologías que van a ser, se calcula más o menos el cardiovascular de Buenos Aires, calculó 6.000 a 9.000 más muerte por enfermedad cardiovascular en el transcurso del año
al no ir a la consulta para la parte de prevención o para la parte de tratamiento, porque usted puede hacer telemedicina, pero la telemedicina, primero, si usted no lo conoce al paciente, no funciona la telemedicina, usted lo tiene que ver primero, después recién puede hacer, pero la telemedicina no siempre va a reemplazar a la consulta presencial, porque usted necesita estudios, entonces no es un tema simple. La parte, fíjese, los cánceres de colon. Los cánceres de colon, hoy los estudios de colonoscopia se han bajado en 32 centros que están más o menos evaluados, el 80% de las colonoscopías, y son 13.000 las que se hacían, digamos así, con diagnóstico por año. Entonces usted se encuentra con que, ¿qué va a pasar con ese cáncer de colon? ¿Va a aparecer después? ¿Va a aparecer más evolucionado? En el mismo Estados Unidos, fíjese este dato, en Estados Unidos hay centros que han tenido el tema del COVID-19 y el hospital prácticamente se concentró en el COVID-19. Pero resulta que el cáncer de pulmón que no fue operado cuando correspondía, ahora está complicado, ya es otro enfermo. Y no estamos hablando solamente de lo cardiovascular, estamos hablando de lo oncológico. Y estamos hablando de Estados Unidos, que es una de las potencias, inclusive en medicina. O sea, el criterio médico es un tema difícil porque se dijo que no se hicieran las cirugías, digamos así, electivas. Ojo que la electiva no siempre es postergable. Claro. Hay que ver el criterio médico. Hay pacientes que tienen que ser operados y si usted le dice, no, porque no es una urgencia, no es una urgencia, pero es una imposibilidad para caminar, es una imposibilidad para movilizarse, trae todos otros correlatos. O sea, el criterio médico no es un criterio que es tan simple, tan, digamos así, uniforme. Y acá es un tema para mí, epidemiólogos, infectólogos, cardiólogos, oncólogos, neumonólogos, o sea, no es un tema simple, el ser humano es integral, no es solamente una infección. Bueno, motivo de debate, probablemente el gobierno se ha quedado con la opinión de un grupo de expertos que serán muy calificados, pero usted me hablaba de que estaba faltando, puede ser que me dijo algo así como sentido común entre los médicos también, o algo por el estilo. Común, yo diría que el criterio, para mí una palabra que siempre la he visto y a medida que pasan los años la veo lamentablemente más ausente. Usted tiene que armar un rompecabezas. El ser humano no es cardiología, no es el corazoncito, no son las venas, las arterias, es todo. Entonces, usted puede tener, por ejemplo, el paciente que se puede morir por el COVID-19 y el que se muere con el COVID-19. No es lo mismo. Y hay comorbilidades, el diabético, el obeso mórbido, el hipertenso, el que ha tenido problemas cardiovasculares serios. Esas comorbilidades, o digamos así, antecedentes de enfermedad, yo le dije esta mañana a usted que cada año se queda, no pasa de largo. Entonces la enfermedad sigue su evolución. No puede ser que ahora se vean menos infartos, se vean menos accidentes cerebrovasculares, se vean menos apendicitis, se ve menos de todo en todo el mundo. En algún lado esa patología está y es un problema que lo tienen todos los centros hospitalarios del mundo. Fíjese que hay inclusive instituciones inmensas en Estados Unidos que han tenido hasta, no hablemos solamente del problema económico, hablemos hasta de tener que suspender el servicio de ambulancia porque directamente la gente no llamaba a la ambulancia. Entonces, el problema es bastante complejo, es una pandemia nunca vista, no en la forma, ni siquiera en la forma que se ha presentado, con todas las discusiones del origen y todo lo demás, si la OMS dijo que no había que usar barbijo por un tema económico o por un tema que la gente iba a comprar los barbijos, iba a dejar a la gente de salud sin barbijo, resulta que el barbijo había que usarlo. No, hay varios errores acá que no son pequeños, pero que lamentablemente también ante algo nuevo se van a cometer. Y entonces esto es algo dinámico, es algo muy activo. No se puede decir todo el mundo se cierra y se cierra. No, veamos las consecuencias del cierre, veamos quiénes se tienen que cerrar, cómo se tiene que cerrar, porque no llevamos 2 días, llevamos 2 meses y todavía fracción. Entonces en el fondo el tema hay que enfrentarlo, pero enfrentarlo con los pros y contras.
tanto del punto de vista de la infectología, epidemiología, que yo no la voy a discutir, yo no soy ni epidemiólogo ni infectólogo y lo respeto mucho, más nosotros en nuestro grupo tenemos 2 infectólogos, lo teníamos el doctor Bergoglio, que a mí personalmente me enseñó que había que hacer el saludo japonés. Si uno no saludaba, no iba a examinarle al enfermo, lo tenía que saludar en forma japonés, que había que lavarse las manos, porque las manos era lo que más sucio uno tenía, porque tenía la mayor cantidad de gérmenes. Ojo que esto no vino con el COVID, esto vino hace muchos años. Lo que pasa es que la disciplina al ser humano y al mismo médico le cuesta, y a la enfermera. Usted revisa a un enfermo, tiene que ir a lavarse las manos con agua y jabón, no así nomás, y tiene que lavársela bien, y después otro enfermo. O sea, este no es un tema como para decir, ya está, no, nosotros tenemos que saber que tenemos que convivir con el virus, no sabemos hasta cuánto tiempo va a demorar la vacuna, algunos hablan de un año y medio, entonces no es un tema tan simple para decir, guardémonos o no guardémonos, no, hay que ver todos los pros y contras de cada cosa y cada decisión. Qué interesante, doctor, lo que está planteando, verdaderamente, qué interesante. Usted habrá visto que Angela Merkel dijo en Alemania, se van a contagiar el 70% de los alemanes. Aquí habíamos arrancado la cuarentena diciendo, bueno, nos quedamos en casa hasta que tengamos el sistema de salud preparado, mejores terapias intensivas, mayor cantidad de camas, más respiradores. Pero bueno, la pregunta es, ¿ya tenemos la cantidad de respiradores necesarios? ¿Habrá que salir a la calle con la distancia, con barbijo, con guantes, con los cuidados y exponernos también? Escúcheme, el tema de los respiradores es un 5% de los que se contagian que pueden ir a los respiradores, y de esos son bastante graves los casos. Después usted tiene un 80% entre los que son leves y asintomáticos. Entonces no es una cosa de decir respirador. Cuando usted llega al respirador, creo que ya llega tarde o casi tarde. Entonces usted tiene que advertirlo antes. Por eso las medidas de prevención son correctas. El lavado de manos, el barbijo, el distanciamiento social, el quedarse en casa sin necesidad. Si usted sale, digamos así, por hacer tonteras, estamos de acuerdo. Y más el paciente que tiene más de 65, 70 o 75 años, y si tiene comorbilidades. Todo eso no está en discusión. Lo que acá estamos tratando de ver y estamos hablando cómo se va abriendo esto, y no es solamente un tema económico. El tema económico va a ser peor, va a ser mejor, algunos va a decir que el país ya está destruido. A mí eso es un tema que no lo sabemos porque yo no soy economista ni lo voy a hacer, pero sí me parece que hay cosas que tienen que tener un criterio de amplitud y de que verdaderamente midamos, porque si tenemos 2 casos, 20 casos, 40 casos y cerramos de nuevo todo, este es un tema muy complicado porque en el fondo, ¿cómo vamos a medir nosotros las cosas? O sea, yo no entiendo bien el tema fundamental de todo esto porque creo que es un tema complejo y es multifactorial. Así como el presidente se reúne con los epidemiólogos y los infectólogos, creo que también debería reunirse, a mi entender, puedo estar equivocado, con los cardiólogos, con los oncólogos, o por lo menos con los que hagan, digamos así, una medicina integral. No digo que los infectólogos no lo hagan, pueden ser mejores clínicos que cualquiera de nosotros, pero ojo que la enfermedad cardiovascular no es una enfermedad pequeña. Nosotros lo vemos, o sea, tenemos una institución de 43 años, no es poco lo que tenemos hecho de experiencia. Hablamos, esta mañana tuvimos todos 2 horas reunidos con las clínicas de Buenos Aires y con gente de San Pablo, ¿no es cierto? Con la gente del Albert Einstein. Ellos también han tenido problemas de postergar cirugía y ahora están empezando a tener problemas del, digamos así, de la acumulación de cirugías, porque va a llegar un momento que van a tener, porque es un hospital muy grande, no es un hospital pequeño, y van a tener miles de cirugías que no saben, y el mismo ministro de la Nación dijo muy claro, va a llegar un momento que toda esa rémora, toda esa demora, cuando venga, va a, digamos así, va a pasar por encima a todos los hospitales. Entonces, si usted tiene un 30, 40% de las, prácticamente de las, todas las UTI, o sea, las terapias intensivas, prácticamente sin enfermos, algo no estamos haciendo bien. Seguro. Porque hay algo, ese pánico, ese miedo para mí paralizante, está complicando la vida de pacientes que no van a hacer COVID, o si van a hacer COVID, van a morirse antes por el no COVID. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado.
Doctor, ha sido un gusto haberlo tenido en el programa. Le mandamos un fuerte abrazo virtual, por supuesto, desde aquí. Muchas gracias por sus reflexiones. Lo único que le quiero aclarar de nuevo, no estoy en contra de los epidemiólogos, porque si no va a parecer una pelea entre médicos. Lo que sí creo que hay que ver todos los aspectos y ver cómo lo enfrentamos. Muchas gracias. Que sí. Buenas noches, gracias al doctor José Sala del Instituto Modelo de Cardiología. Muy interesante lo que ha dicho, creo que nos ha hecho reflexionar a todos. Hacemos una pausa, ya hablamos del recorte en las jubilaciones. Agua. Agua en casa, agua en la calle, agua en el cielo, agua en el cuerpo, agua en los sueños. Agua que da fuerzas, agua que da energía, agua que es y permite ser. Agua que da vida, agua que fluye, agua que construye, agua en vos, agua en ellos, agua en lo que soñás para ellos, agua hoy, agua mañana, agua en el futuro, un buen futuro. En todo, el agua nos une, y el futuro también. Aguas Cordobesas. Seamos responsables y solidarios, respetando la cuarentena para enfrentar la pandemia de coronavirus. Quédate en casa, no son vacaciones. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Con Naranja podés pagar tu resumen sin moverte de tu casa, descargando nuestra aplicación desde Google Play o App Store, ingresando a Naranja Online desde naranja.com o también desde pagomiscuentas.com o linkspagos.com.ar a través de tu home banking. Hacelo en casa, hacelo online con Naranja. El recorte en las jubilaciones, que ha generado mucha polémica, una ley que se aprobó prácticamente en tiempo récord aquí en Córdoba. Ya vamos a analizar en lo posible con Daniel Meda, punto por punto, cómo queda la ley. Y está con nosotros aquí el legislador de Cambiemos, Orlando Ardú. ¿Qué tal, Ardú? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. Bien, muy bien. Está con nosotros, a través de la comunicación vía Skype, el legislador del oficialismo, Francisco Fortuna. ¿Qué tal, Fortuna? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, Francisco? También los saludo a mi colega y amigo. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Bueno. Muy bien, querido, muy bien. Bueno, Fortuna, a ver, esto venía siendo estudiado desde hace mucho, era como esas jugadas preparadas y aprovecharon la ocasión, fue la ocasión propicia. ¿Cómo es esto de que a la mañana nos enteramos que los convocaron a todos y a la tarde ya estaba la ley? ¿Cómo fue gestado esto, si es que usted lo conoce? No, en realidad hace mucho tiempo que la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba es motivo de preocupación porque sin duda el déficit fiscal que representa en lo que hace al funcionamiento, en los recursos que realmente se destinan para la caja, que no alcanzan a cubrir las necesidades operativas que tienen los 105.000 pasivos que tiene la provincia de Córdoba. Y este problema estructural de la caja es un tema conocido, que se discutió muchísimo en varias oportunidades. Todas las administraciones que han precedido a esta administración también lo han tenido como un tema preocupante. De hecho, las últimas administraciones también de la Unión Cívica Radical vivieron el problema con diferentes visiones, pero en definitiva también existió siempre la preocupación. Yo en eso quiero ser muy claro. Acá lo que define realmente la decisión de avanzar en una reforma estructural del sistema jubilatorio provincial tiene que ver con un déficit que supera los 35.000 millones de pesos para este año, en donde realmente se pone, digamos, sobre el tapete la posibilidad de que se puedan seguir pagando o no los haberes jubilatorios, y eso en una situación de crisis que tiene nuestro país
y que además nuestras provincias también, las jurisdicciones provinciales, que bueno, además de lo que ya conocíamos, como ha sido el proceso inflacionario previo, las devaluaciones que ocurrieron, todo lo que ha sido también el proceso de decaimiento de la producción, del comercio, de la actividad económica, que se vio totalmente agudizado por esta pandemia, bueno, todo eso hace de que quienes tienen la responsabilidad de gobernar tomen decisiones. ¿Vendría a ser esto una suerte de respecto al tema? Sinceramiento de los números? ¿No se pudo pedalear más esto? ¿La Nación les pidió que hicieran este recorte o se adelantaron frente a hechos que podrían haber sido más graves? No, por supuesto, me quedo con esta última opinión que has expresado, Jorge, en el sentido de que era insostenible, no se podía seguir así, porque bueno, si uno toma como referencia los 90.000 millones de pesos que hacen a la inversión que el Estado provincial hace para pagar las 105.000 jubilaciones provinciales, y si prevemos que había, digamos, un déficit de 35.000 millones, bueno, el hecho de tomar estas medidas apuntan precisamente a tratar de resolver en parte, digo, el problema coyuntural que tenemos y hacerlo más previsible para el futuro, sobre todo buscar un sistema que sea más razonable, más equilibrado y que también fomente la misma solidaridad dentro de los sectores que componen, porque en realidad afecta fundamentalmente al 15% de las jubilaciones más altas que tiene la provincia, ¿no es cierto? Y se prevén cuestiones que son razonables. Yo decía ayer de que, bueno, cuando se hicieron las primeras reformas al régimen jubilatorio hace unos años atrás, por ejemplo, los jubilados provinciales se jubilaban con el haber más alto del último año de trabajo. Después se pasó al régimen de los 4 años y ahora se estableció un régimen de los últimos 10 años para tratar en definitiva de tener una visión más en consonancia con lo que pasa a nivel de otras jurisdicciones, a nivel nacional y también de otros países, porque resulta razonable pensar que el haber jubilatorio se tiene que hacer con un periodo en donde se contemplen unos cuantos años de trabajo activo para tratar de también tener una cuestión más equilibrada en ese sentido, ¿no? Fortuna, me permite un segundo, vamos a escucharlo a Orlando Ardúa aquí desde la oposición, que han cuestionado la medida, ¿no? Más que la medida, también la forma. Yo estoy de acuerdo de que lógicamente me parece de que la caja de jubilados necesitaba seguramente algún tipo de reestructuración, pero no me parece de que esto ya lo vengan estudiando de antes, y si lo han venido estudiando de antes, hubiera sido bueno de que tuviéramos algún tipo de participación. Nosotros ayer tener un proyecto de ley en donde tiene 33 carillas, más de 30 artículos, tratarlo en la legislatura, nada más y nada menos que en 2 horas, no hay forma de saber realmente qué se viene detrás de esto. Y insisto también en el momento, porque cuando hay una reforma de este tipo, me parece que es una falta de respeto y me parece que es una gran, llamémosle, irresponsabilidad de no plantear este tema con el debido análisis que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, y justo en este momento, un momento de pandemia, un momento en el cual los jubilados, les guste o no, se sienten realmente 60 días sin salir, recién lo escuchamos al médico lo que estaba diciendo, tienen un estrés que es difícil, y encima venimos con esta reforma que la gente es muy difícil de explicarla, nadie sabe realmente cómo va a ser. Entonces los jubilados le sumamos otra situación totalmente distinta. Por eso yo digo, sí, qué difícil haber hecho esto en este momento. También a lo mejor el gobierno era para hacerlo ahora o no lo hacían, pero las formas me parece que las tendríamos que haber cuidado. Es como lo dije yo también esta mañana, es un hachazo, son 6.500 millones de pesos, de las cuales
van a salir del bolsillo de los jubilados. Está bien, Francisco está diciendo de que sale del 15% de los jubilados. A ver, yo no sé cuando reglamenten la ley cómo realmente la van a tratar de hacerlo dentro de los cánones de la caja de jubilaciones, pero, a ver, es mucho, y me parece de que, sinceramente, no tendría que haberlo hecho de esta forma, ¿no? Tan express y tener un shock tan fuerte. Francisco habla también de los gobiernos radicales en su momento, estamos hablando de 35 años atrás, Francisco, o sea que en el año 95 vos viste los problemas que teníamos nosotros, o los problemas que tenía el gobernador Angelós en ese momento con Cavallo, y los problemas que teníamos con la Nación. Ahora es totalmente distinto, son escenarios distintos, y que me parece de que sí, ahora hay un guiño por parte del gobierno de la provincia hacia el gobierno nacional para tratar de armonizar este tipo de cajas de jubilaciones, ¿no? Fortuna, lo escuchamos. Sí, no, creo de que sin lugar a dudas los problemas que tenemos hoy en Argentina y en Córdoba son muchos más complejos y difíciles de abordar que los del año 95, 99, no cabe ninguna duda, porque realmente está paralizada la actividad económica. Todo este proceso previo, decía yo, que se ha vivido antes de la pandemia, en donde lógicamente la economía hace mucho tiempo que funciona pésimamente mal, y eso afecta a todas las jurisdicciones en sus ingresos, como también el sector privado. El sector privado, ¿cómo va a contribuir hoy al funcionamiento de su propia existencia o de la existencia del Estado si está con el trabajo muy disminuido, con la actividad económica realmente muy alterada? Y todo eso es lo que lleva a tomar decisiones. Yo he escuchado ayer muchas cuestiones vinculadas con las formas, pero la cuestión de fondo, en los temas que hacen al primer haber jubilatorio, al tema que tiene que ver en definitiva con las pensiones. Ustedes saben que, por ejemplo, en Córdoba hay 105.000 jubilados, pero hay alrededor de 28.000 jubilados que tienen doble asignación. En ese sentido también lo que se ha pensado es buscar una manera sin lesionar lo menos posible los ingresos de nuestros jubilados, porque también queda claro que aquellos que perciben hasta 68.000 pesos de bolsillo no van a sufrir ninguna disminución en sus haberes, como así también aquellos que reciban, digamos, hasta 102.000 pesos, si tienen más de un ingreso, de un haber jubilatorio, tampoco van a recibir ningún tipo de merma, ¿no es cierto? Entonces yo lo que quiero plantear en ese sentido es de que la decisión de avanzar, que es una responsabilidad de los que gobiernan, porque obviamente nosotros a la oposición no le podemos pedir que tomen decisiones de gestión cuando realmente los que tenemos que tomar las decisiones somos los que pertenecemos a un mismo proyecto político en ese sentido, y las que son realmente importantes requieren, por supuesto, del consenso y de los acuerdos, pero decir que no se ha discutido el tema de la caja en Córdoba es vivir en otra provincia. Los temas de la caja se han discutido permanentemente en el ámbito de la legislatura y fuera de ella también, ¿no? ¿Algo para agregar? No, bueno, estuvo hace 2 semanas en la legislatura el ministro de Economía y no habló absolutamente nada de esta reforma que iban a hacer. Por eso, a mí me parece de que el tema no solo es la forma, sino que un tipo de reforma de estas, me parece, necesita mucho más análisis. A lo mejor algún tipo de aporte podríamos haber hecho nosotros, no solo de los partidos políticos, sino también desde lo que es realmente la oposición. Yo no estoy muy de acuerdo porque lo escuchamos a un gobernador el 1 de febrero en la apertura de sesiones diciendo que teníamos una Córdoba muy fuerte, y bueno, está bien, pero no puede ser que nos tumbe una pandemia de un mes a hacer un recorte casi, insisto, de 6.500 millones de dólares. Muy bien. ¿Algo más para agregar, Fortuna, para terminar? Sí, no, en definitiva quiero expresar de que tampoco hay que generar confusión
respecto de las medidas porque están dentro del marco de la Constitución y de la ley y son claras, es decir, todo lo que nosotros hemos comunicado y estamos haciendo en la comunicación a través de los medios de cuáles son los alcances que tiene la sanción de esta ley y además está a disposición de todos aquellos que quieran conocerla. A través de lo que significa el decreto reglamentario no se van a modificar los aspectos fundamentales que hacen a la sanción de la ley y en eso, digamos, hay que quedarse tranquilos porque lo que se ha expresado ayer es todo lo que se va a hacer. En definitiva, insisto, es el 15% de las jubilaciones más altas las que van a hacer un aporte más especial y el resto tienen que ver con reformas estructurales que son a partir de aquellos que se vayan a empezar a jubilar a partir de ahora, porque los que se jubilaron con el primer haber de los 4 años no van a sufrir ninguna modificación en ese sentido. Solamente si perciben 2 haberes, entonces en vez de percibir el 75% de una pensión, van a percibir el 70%, ¿verdad? En ese sentido hay que dejar en claro también, para no confundir, la intención nuestra ha sido tratar de hacer previsible el futuro de la caja y de que nuestros jubilados cordobeses, como puedan cobrar su jubilación en tiempo y en forma, ¿verdad? También quiero dejar en claro un último tema, Jorge, que también quiero aclararlo. Por ejemplo, respecto de lo que se dice normalmente o se comenta que es el diferimiento. No, acá lo que ocurría, por ejemplo, es que cuando usted sufría un incremento, supongamos, del 10% en el mes de mayo, cuando usted cobraba sus saberes jubilatorios en julio y lo habían percibido los activos, los que están trabajando, también se le acreditaba simultáneamente a los jubilados. Lo que hemos hecho nosotros es dejarle un proceso natural de 60 días para que a partir de que ese recurso del 10% de los aportes personales y contribuciones ingresen a la caja, después realmente a los 60 días los jubilados lo puedan cobrar en tiempo y en forma. Si no, se hacía ahí un bache que después redundaba en un mayor déficit de la caja. Muy bien. Los temas han sido muy razonables los que se han hecho, no va a ser tan gravoso como lo están planteando desde la oposición a este tema, ¿no? Gracias, Fortuna, un gusto. Gracias. Un saludo a mi querido amigo. Gracias, Fran. Hasta luego. 2 palabras. El peronismo actúa así. Entonces, yo la verdad que si definen, los que gestionan son ellos, pero ahora cuando gestionan mal no se hacen cargo absolutamente de nada. Por eso yo la verdad es que me encantaría que esto hubiera sido en forma distinta y que no se le toque ningún tipo de haberes a los jubilados de Córdoba. Gracias, Ardu, muy amable. Buenas noches. Ha sido un gusto. Hacemos una pausa y enseguida Daniel Mede, especialista en temas previsionales, repasa con nosotros punto por punto todos los cambios. En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. Transformaste tu idea en un proyecto. Ahora queremos ayudarte a crecer. Banco Macro junto al IAE te invitan a participar de Naves Federal 2019. Más de 850 becas para emprendedores y pymes en 11 sedes. Inscríbete en macro.com.ar/naves. Cupos limitados. Macro. Cerca siempre. Agua. Agua en casa, agua en la calle, agua en el cielo, agua en el cuerpo, agua en los sueños, agua que da fuerzas, agua que da energía, agua que es y permite ser, agua que da vida, agua que fluye, agua que construye, agua en vos, agua en ellos, agua en lo que soñás para ellos, agua hoy, agua mañana, agua en el futuro, un buen futuro.
En todo, el agua nos une. Y el futuro también. Aguas Cordobesas. Último bloque en la noche de Futuro Imperfecto. Está con nosotros Daniel Mede, especialista en temas previsionales. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, Daniel, a ver, repasemos lo central. Se habla de un recorte para el 15% de las jubilaciones, unos 17.000 jubilados. ¿Por dónde pasa ese recorte? ¿Cómo hacen los números para que estos jubilados se vean recortados? Bueno, lo que puntualmente se ha hecho es tratar de, casi en consonancia con lo que pasa a nivel nacional, tratar de hacer recortes en los haberes más altos, por aquellos que están por encima de los 68.000 pesos, que pertenecen a sectores tales como los municipales, Poder Judicial, EPEC, Banco Provincia. En todos esos casos, directamente el recorte pasa a ser de aproximadamente un 6%. ¿Cómo se hacía antes el cálculo hasta ahora? Se pagaba el 82% del 89%. ¿Por qué? Porque se recortaba el 11% de los aportes personales a nivel nacional. Ahora directamente se saca el 82% del neto, o sea, el 82 del 82. Eso en la práctica pasa a decir que de pagar el 73% del promedio de los 4 años, se pasa a pagar el 67%. Y por el otro lado, el otro recorte se da con esta especie de postergación o de movilidad postergada, que fue lo que en alguna época pasaba durante el gobierno de la Sota, que ahora solamente se hace 60 días, pero en épocas de inflación importante siempre permite también algún recorte que afecta sin lugar a dudas a los jubilados. Bueno, o sea, acá hay un recorte a las jubilaciones más altas, pero hay un cambio sustancial, Daniel, a futuro. Vos lo explicabas esta mañana y ya para todos los futuros jubilados. Exactamente. Creo que por eso es que por allí una de las críticas que escuchaba recién es que sin lugar a dudas esto merecía, es una verdadera reforma, porque no solo planteamos recortes para los actuales jubilados, sino que planteamos una reforma importante a futuro, que indudablemente va en consonancia con todo lo que pasa a nivel nacional y se armoniza correctamente de acuerdo a lo que se estableció en el año 2002 en la armonización previsional. Pero puntualmente ahora tenemos cambios en la jubilación ordinaria donde se pasa a promediar en 10 años, que antes solamente se promediaba sobre la base de 4 años, ahora pasa a ser de 10. Eso no va a tener un gran cambio en lo sustancial, creo yo al menos, porque la mayor parte de los empleados provinciales en los últimos años conservan casi siempre los mismos cargos, digamos, entonces no tendría que ser tan importante. Pero sí, ya ahora en el nuevo cálculo se hace el 82 del 82, o sea, en la práctica el 67% directo. Entonces, los nuevos jubilados ya sufren todos, más allá de cuál sea el monto con el que se jubilen, el descuento de este monto. Por el otro lado, que esto es muy importante, los jubilados por invalidez van a pasar a tener una fórmula de cálculo muy diferente, de lo cual no se ha hablado mucho. ¿Qué significa en la práctica? Solo se les va a pagar un 4% por cada año que tengan computado. Supongamos un jubilado, alguien que se vaya a jubilar por invalidez que haya aportado 15 años y se incapacita. Esos 15 años multiplicados por el 4% que le van a dar nada más que un 60% del 82%. O sea, mientras menos años tenga trabajada la persona, más se va a afectar. El piso mínimo es un 45% del 82, con el máximo del 82. Pero va a haber muchos casos de gente joven que no va a tener muchos años de antigüedad en la provincia y que lamentablemente se incapacite. Cuando se va a jubilar con un haber que va a ser notablemente inferior a como se calculaba ahora, porque la invalidez hasta ahora se estaba calculando con el 82% de la misma forma que la jubilación ordinaria. Bueno, un dato importante para subrayar entonces. Y lo otro, Daniel, que explicabas, en cuanto a los dobles beneficios, ahora habrá un recorte. Si alguien junta su jubilación más la pensión que recibió de quién era su pareja, de quién era su conviviente, ¿no? En la medida que estén arriba de 102.000 pesos los dos beneficios, se les va a recortar hasta un 20%, lo cual también implica, sin lugar a duda, un recorte importante. En esto hay que decir que a nivel nacional, esto también sucede que cuando por allí los haberes son altos,
se paga el tope de un solo beneficio. Un poco todo esto va en consonancia con lo que se exige también a nivel nacional, y en realidad la armonización desde hace muchos años ya se viene pidiendo de parte de la nación. El tema está en que por allí esto merecía un debate un poco más profundo, teniendo en cuenta la importancia de la normativa que se dictó en el día de ayer. Hemos aterrizado en la dura realidad, algo que en algún momento se veía venir y se fue difiriendo, ¿no? Exactamente. Ya en el año 2002 yo recuerdo que cuando hacíamos el análisis de lo que era todo el convenio de armonización, Jorge, decíamos, a partir de este momento la provincia va a depender del buen humor que pueda tener o no la nación. Y esto es lo que ha venido sucediendo a lo largo de estos 18 años. Por eso en el 2008 tuvo que haber una reforma por parte del gobernador Schiaretti en ese momento, porque al no ponerse de acuerdo con el tema del campo, Cristina dejó de cubrir el déficit global de la caja durante un tiempo, entonces se tuvo que hacer una modificación. Después lo mismo pasó en el 2012 con De la Sota, cuando se pelea De la Sota con Cristina, y entonces una vez más tuvo que hacerse una movilidad postergada. En el 2015 tuvo que tratar de nuevo Schiaretti con Macri en esta ocasión, haciendo un descuento de un 11% verdaderamente invento, y ahora terminando de armonizar y hacer este último recorte. Evidentemente que la armonización previsional le trajo un cierto alivio económico al caja, pero a costo de perder un montón de autonomía en lo que hace al régimen jubilatorio provincial. Daniel, gracias por estos minutos. Buenas noches, muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes. Que estés muy bien. Muy bien, Daniel Med, especialista en temas previsionales. Hemos repasado punto por punto los cambios en la ley jubilatoria. La otra cuestión que nos quedaba por preguntarnos, ¿es apelable, es judiciable esto? Muchos especialistas están diciendo que es poco factible que esto llegue a cambiar. Pero atención que también han tocado a los jueces. Entonces, de repente, los jueces, cuando esto llega a tribunales, por allí son jueces y parte, y no es un dato menor. El último tema del programa, vamos a hablar un par de minutos con José Simolela, el presidente del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas. ¿Por qué? Porque los números de la economía registran una caída histórica. Hola José, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Petete, un gusto. Igualmente, José. Bueno, una situación por demás complicada y creo que aquí se han contabilizado, ¿cuánto? 10, 12 días de pandemia. O sea, el próximo registro va a ser peor que este en principio. Así es, Petete, una caída histórica, ¿no? Pero claro, la economía casi que se frenó a cero, salvo algunas actividades esenciales. Y como bien decís, estamos hablando de algunos días de marzo, porque los primeros días, 19 días de marzo, se trabajó normalmente. La verdad que hay que remontarse a 16 años atrás para tener una caída de esta magnitud, ¿no? Donde realmente hasta los precios mayoristas se han visto impactados en Argentina con una deflación. No solamente ha caído el estimador mensual de la actividad industrial, sino que también esto obviamente ha tenido impacto en los precios. Y abril, como bien decís, hay que prever que va a tener una caída muy fuerte del estimador mensual y probablemente y seguramente mayor que la de marzo. Bueno, un panorama sumamente complicado, ¿no? El tema de la extensa cuarentena está generando, porque, a ver, hay prohibición para echar empleados, también hay obligación de mantenerlos adentro, pero esto está provocando muchos cierres de fábricas. ¿Qué está pasando en la actividad económica, industrial? ¿Qué detectan ustedes los contadores? Y lo que pasa es que recordemos, Petete, que veníamos de 2 años muy duros para la actividad económica, para el comercio, para la industria, para los profesionales, para los monotributistas, para los independientes, para todos. Y este freno de la economía, para algunos casos, es terminal. No es fácil revertir esta situación. Cuando el gobierno ofreció un préstamo, no entendía que no había un problema de liquidez, hay un problema, digamos, de solvencia. Las empresas no tienen ingresos y tienen compromisos ya emitidos, tienen gastos que se mantienen en el tiempo. Que te ayuden a pagar un sueldo no quiere decir que puedas pagar todo el sueldo restante. Digamos, que la tarifa se difiera no quiere decir que no la tengas que pagar. Que EPEC te haga alguna consideración no quiere decir que no tenga que pagar el resto. Y los ingresos son cero, Petete, en muchos casos. Más allá de esta pequeña, digamos, luz que se abrió en el túnel, en las zonas blancas de la provincia, donde están de a poco recomponiendo el nivel de actividad,
este golpe ha sido muy fuerte, y la verdad que los paliativos del gobierno no terminan de hacerse realidad. Siempre hay un trámite que falta, siempre hay una normativa que cambia, siempre hay algo que lo dilata y no le permite al empresario tener la satisfacción, o al comerciante o al monotributista de tener ese paliativo, y a los profesionales en ciencia económica una sobrecarga operativa tremenda y poner entre la espada y la pared de cumplimentar absolutamente toda la normativa que exige, digamos, el ente regulador o la AFIP o quien es el encargado de otorgar el beneficio, y luego por alguna razón no sale, o le sale a una empresa y a otra no, y ambas empresas son similares y la información fue cargada de la misma forma y la norma cambia permanentemente y hay un volumen de norma que la verdad que es increíble. A la carga habitual que tiene un profesional se le suma toda esta proliferación normativa, engorrosa, contradictoria y creciente, y que va cambiando los planes a medida que el gobierno se va dando cuenta que no llega a quienes quieren llegar, o cuando llegan son utilizados para otro fin. Así que la verdad que Petete es una situación muy complicada para las empresas, muy complicada para los monotributistas, muy complicada para los profesionales de ciencia económica que ponen todo su empeño, todo su esfuerzo para ayudar a la empresa a lograr este paliativo, y muchas veces tiene la frustración de no lograrlo, ¿no? Y por ende la empresa tiene la preocupación de la subsistencia. José, gracias por estos minutos, un gusto como siempre. No, muchas gracias a ustedes. Buenas noches, gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a madrugar juntos, como siempre lo hacemos, bien tempranito, desde las 6 de la mañana por Mitre 810 con Aquí Petete. Chao, buenas noches.